Lucas capítulo 18 y vamos a estar compartiendo del versículo 1 al 8. Las Biblias que tienen subtítulos se titula Parábola de la viuda y el juez injusto, pero he titulado este mensaje Buscando a Dios. Dice así, Lucas capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez justo, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Señor, te doy gracias, Padre, por esta mañana. Te doy gracias por tu palabra, Espíritu de Dios, porque cada persona que está aquí presente y los que están conectados no vienen buscando la voz de un hombre, sino tu voz, precioso Espíritu de Dios. Te damos gracias porque declaro mentes abiertas, corazones receptivos, y lo que tú harás, Señor, en cada vida será para darte a ti toda gloria y toda honra. Amén y amén. Jesús, miramos en la Biblia, cómo hacía mención de las parábolas. ¿Y qué es una parábola? Buscando en un diccionario, son narraciones breves que a través del simbolismo expresan una enseñanza moral. Pero Jesús usaba las parábolas mucho para traernos una enseñanza natural, algo de nuestro diario vivir, algo que conocíamos en lo cotidiano, para dejarnos o reflejarnos una enseñanza espiritual. He titulado este tema Buscando a Dios, y creo que para iniciar me gustaría el concepto de lo que es una búsqueda. Y búsqueda, según el diccionario, es el intento de encontrar algo deseado a través de la atención, el seguimiento, la persecución o cualquier tipo de esfuerzo. En este día yo quiero enseñarles que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que aprender a ir a Él en su presencia, buscándole en oración, buscándole en adoración. Y miro la palabra del Señor cuando Jesús nos dice en Mateo 7:7. Dice así, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús nos dice, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Siempre he entendido este pasaje y le he entregado al Señor todo y siempre camino en oración. Todo, oro por todo cada día. Y recuerdo una oportunidad estando en un estacionamiento, viendo colapsado de carros, no encontraba puesto y comencé a orar. Señor, ayúdame a encontrar un puesto donde estacionarme. Tenía que llegar a un lugar y era tarde. Y la persona que está a mi lado me dijo, ¿cómo vas a molestar a Dios tan ocupado por un puesto de un estacionamiento? Le dije, pues déjame decirte que a mí, que yo hablo con Dios todo el día y que yo le clamo a Él por todo lo que yo necesite, que tal vez sea algo insignificante para otros, pero Dios es un Dios personal, nos escucha cuando nos acercamos a Él confiadamente, y por supuesto que encontré rápido el puesto del estacionamiento, gracias a Dios, y sé que a muchos les ha pasado. Dios no te dará algo que no busques apasionadamente. Ese es nuestro Dios. La pasión en tu búsqueda traerá el cumplimiento de grandes promesas. Miro en la palabra del Señor a David. En diferentes oportunidades, en diferentes salmos, él alzaba su voz y le decía al Señor, Señor, no escondas de mí tu rostro. Y cuando veo a qué se refería David con eso, ¿qué le estaba diciendo a Dios? El esconder su rostro para David significaba el que Dios estaba en silencio en medio de un proceso por el que él estaba atravesando.
el que Dios estaba callado en medio de ese desierto que muchas veces nos toca atravesar. Pero, ¿sabe qué quiero enseñarte en este día? Que en medio de ese desierto, en medio de ese silencio, en medio de la prueba, en medio de la angustia, tú puedas entender hoy que cuando Dios guarde silencio en tu vida no es para que desistas, sino todo lo contrario. Es para que insistas, es para que permanezcas, es para que perseveres, es para que te mantengas fiel clamando, porque al que estamos clamando es fiel en responder sobre nuestras vidas. Es por eso que hoy tienes que aprender a intensificar tu búsqueda. Hoy tenemos que aprender a perseguir a Dios. Hoy tenemos que aprender a clamar a Él confiadamente para que podamos hallar respuesta. Porque muchas veces lo fácil en nuestras vidas se desprecia y no se le da el verdadero valor. Pero hay cosas en nuestra vida que Dios permite que luchemos por ella y siempre en oración. Porque cuando traiga la respuesta podremos glorificar su nombre y solamente diremos a Él toda la gloria y toda la honra, porque Él fue el que lo hizo en nuestras vidas. Yo quiero enseñarte, preciosa iglesia, en este día 6 cosas que debes aprender para buscar a Dios. Y tal vez son muchísimas hablándote bíblicamente, pero yo en esta mañana quiero enfocar 6 cosas. La primera es pedir de día y de noche. El pasaje con el que inicié nos habla de una viuda, que esta mujer dice que se acercaba al juez injusto allí a clamar por su necesidad. Y este juez, aún siendo injusto, lo hizo. ¿Por qué? Porque ya le era molesta. Jesús toma este ejemplo para enseñarnos y decirnos, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces clamamos por algo, 1, 2, 3 veces, y después al no ver respuesta tiramos la toalla. Y decimos, no, ya es suficiente. Ya Dios sabe que yo quería eso. No, pero el Señor te dice, clama de día y de noche. Es más, nos dice su palabra, orad sin cesar. No es orar sin César, no, a los que conocen a César. Es orad sin cesar. ¿Y a qué se refiere el cesar? Es al detenerse. El Señor nos dice que aprendamos a orar sin detenernos hasta que alcancemos la mano de Dios en favor de nuestras vidas y en favor de nuestra necesidad. Pero ahora me gusta enfocar un poquito lo que nos enseña en 1 de Juan 5:14, porque nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Mira a la persona que está a tu lado y dile, Él te oye si pides conforme a su voluntad. Qué importante saber que no pedimos por nuestros caprichos y vanidades, sino vamos a su perfecta voluntad. Sabe que la voluntad de Dios tiene 3 características. Es buena, es perfecta y es agradable. Y tenemos que aprender a lo que estamos clamando, lo que estamos pidiendo, llevarlo a la luz de la palabra, porque es ella la que nos va a indicar si es voluntad de Dios. A veces hablo con mujeres que me dicen, pastora, estoy orando por ese hombre, pero es mi novio o quiero ser su novia, pero él no quiere nada con el Señor, él es más, nada que ver, él es mormón, él es ateo, él es y cada cosa que escucho, yo le digo, ay, yo entiendo que tú puedas orar por una persona por su alma, pero ¿por qué te estás entrelazando? Es un yugo desigual. No, Dios no me ha respondido. ¿Cómo Dios te va a responder si su palabra ya es clara y ya te ha respondido y estás orando por algo que es incorrecto, que no viene a su voluntad? He hablado con mujeres que me dicen, no, lo que pasa es que estoy orando para que ese hombre termine de separarse, de divorciarse, y le digo, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a pedir por un divorcio? No, lo que pasa es que él me dice que tienen tiempo con problemas, ora por su restauración. El Dios que conocemos en la palabra lo que quiere no es traer divorcio, sino restauración. Entonces tenemos que examinar muchas veces qué estamos orando, qué estamos pidiendo, cuando vemos que la respuesta de Dios no llega sobre nuestras vidas. Por eso nos dice su palabra, si es conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Amén. Lo segundo que quiero enseñarte es pedir con fe. Creo que esta es la clave y para ello tenemos que entender lo que nos dice el libro de Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es todo lo contrario a lo que nos enseña el mundo. Nacimos en un mundo donde nos dicen ver para creer, pero el Señor nos dice lo contrario. Es que cuando creemos vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Él nos dice todo lo contrario. Todo es posible para el que cree. Por lo tanto, tenemos que aprender a acercarnos a Él confiadamente. Creyendo es que realmente vamos a alcanzar milagros. Es cuando tenemos fe. Cuando miro en la palabra del Señor, son muchos los pasajes de la gente que obtuvo su milagro. ¿Por qué? Porque se acercaron a Jesús con fe. Se acercaron creyendo que Él era la respuesta a su problema. Se acercaron creyendo que Él era la respuesta a su necesidad. Que Él era el que tenía la última palabra. Y es la actitud correcta para pedirle a Dios algo. Cuando miro a esa mujer cananea, aquella mujer en Tiro y de Sidón, que dice que se acerca a Jesús, se postra a sus pies y comienza a clamarles: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hija porque está siendo fuertemente atormentada por un demonio. Jesús se hacía el que no le escuchaba. Esta mujer insiste y aún los discípulos le dicen: la mandamos a callar. Y Jesús todavía cuando responde le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa mujer se postra, no desiste y sigue clamando por un milagro para su hija, a pesar de la respuesta de Jesús. Y todavía el Señor le dice, se postra ante Él y ella le dice: no es bien tomar el pan de los hijos, le dice Jesús, y echarlo a los perrillos. Ella le dice: pero Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Él le dice: grande es tu fe. Inmediatamente su hija recibe el milagro. Pero ¿qué hizo esta mujer? Persistir en medio de la situación. Tuvo un Jesús que se hizo el que no escuchaba. Tuvo un Jesús que dio la respuesta que ella tal vez no estaba esperando en el momento. Y con todo y eso ella arrebata su milagro. ¿Por qué? Porque ella continúa insistiendo, ella persiste hasta alcanzar lo que ella estaba esperando para su hija. Muchas veces Jesús se hace en nuestras vidas el que no escucha. ¿Sabe para qué? Para que no desistas, sino todo lo contrario, para que aprendas a insistir, para que tu fe sea llevada a otro nivel, para que puedas aprender que de Él solamente dependemos y que debemos seguir clamando con fe, aunque hoy no podamos ver lo que tanto estamos esperando. Miro en otro pasaje a Bartimeo el ciego, aquel hombre que estaba en la calle y cuando escucha acercarse a Jesús comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él quería recobrar la vista. Jesús también sigue haciéndose el que no escucha, pero por un momento las personas que le rodeaban mientras él clamaba a gran voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, las personas que le rodeaban lo callaban. ¿Sabe qué me recuerda cuando nosotros clamamos a Dios? Esa voz que muchas veces nos rodea, la voz a veces de nuestra propia familia, de nuestros amigos, de un diagnóstico médico y de un economista diciéndonos tantas cosas, cuando muchas veces nosotros estamos clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, tú eres respuesta a mi milagro. Pero el hombre no se detuvo a pesar de que las voces lo mandaban a callar. El hombre continuaba alzando su gran voz hasta que Jesús se acerca y le hace obtener su milagro y él recobra la vista. Tenemos que aprender de estas actitudes, que muchas veces el Señor permite esto en nuestras vidas, precisamente para que clamemos con mayor voz, para que sigamos confiando y aprendamos a descansar en Él indiferentemente de lo que nos toque vivir en este mundo. ¿Sabe por qué? Porque la búsqueda revela lo que verdaderamente está en tu corazón, lo que realmente tú anhelas. La búsqueda lo va a revelar. Cuando miro en otro pasaje un paralítico, que cuando supieron que Jesús estaba en Capernaum se acercaron a la casa donde él estaba, pero mirando, 4 amigos llevaban a este paralítico y mirando que no podían entrar por la puerta, dice que le hicieron una abertura al techo. ¿Sabe lo que es eso? Hacerle una abertura al techo en el lugar donde estaba Jesús para bajar al paralítico y ponerlo frente a él para que este hombre obtuviera un milagro. Cuando Jesús miró esto, le dijo:
por la fe de ellos, porque miró la fe que había en todos ellos, le dijo que se levantara y que caminara. Y él recibió el poder caminar nuevamente. ¿Qué te trato de decir con esto? Que nuestra fe muchas veces va a mover el favor de Dios sobre otras vidas, no solo sobre nosotros. Aprendamos a creerle al Señor por las personas que amamos. Aprendamos a creerle al Señor y clamar confiadamente por las personas que anhelamos, que ponemos delante de su presencia cada día. Porque la fe de los amigos, el paralítico obtuvo su milagro. Por lo tanto, tú tienes que aprender hoy a clamarle al Señor para que su milagro pueda venir en favor de los tuyos y en favor de tus propias necesidades. Amén. Cuando miro, la fe viene por el oír su palabra. Porque muchas veces queremos incrementar nuestra fe y decimos, ¿cómo incremento nuestra fe? Y es a través de la palabra del Señor. Un día como hoy tenemos que congregarnos. No podemos faltar a una reunión como esta. Un grupo de amistad es esa puerta o ese día que la palabra de Dios también va a venir a tu vida y no solamente esperes el día domingo. Y por supuesto a diario tu tiempo con Dios, de poder buscar la voz de Dios sobre tu vida. Tenemos que aprender a tener fe sin dudar. Por eso en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cuántas veces dudamos cuando le pedimos algo al Señor? Y el Señor nos dice, con duda no nos acerquemos delante de Él, dejemos la duda. Aprendemos a confiar en Él, aprendamos a confiar en Él para acercarnos con fe delante de su presencia. Y lo otro que es enemigo de la fe es realmente entender que el temor es todo lo contrario. ¿Cuántos temores en nuestra vida nos paralizan, opacan nuestra fe, la echan a un lado? Y sabe algo, así como Dios necesita tu fe para obrar un milagro en favor de tu vida, así mismo el enemigo necesita el temor para que abras puertas y él pueda proceder en tu contra. Por lo tanto, mira a la persona que está a tu lado y dile, el temor no es de Dios, hay que echarlo fuera. Amén. Lo tercero que debemos aprender para buscar a Dios es a pedir, pero también a agradecer. Tienen que ir ambas tomadas de la mano. Y eso nos lo enseña el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Como dice, el afán no debe estar en nuestras vidas. ¿Qué hacemos si estamos afanosos? Vamos a la presencia del Señor y oramos. ¿Y qué hacemos allí? Entonces lo que nosotros le pedimos con oración y ruego, tenemos que aprender a dar gracias por ello. Muchas veces clamamos tal vez por nuestros hijos, pero al terminar de orar tenemos que decirle gracias, Señor, porque sé que están en tus manos. Gracias, Señor, porque sé que tú lo harás. Gracias, Señor, porque te clamo por la provisión, pero sé que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Gracias, Señor, porque tú eres mi proveedor. Tenemos que aprender a pedir, pero también a darle gracias al Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando agradeces es cuando tienes fe en que Él te responderá. Por eso agradecemos. Cuando aprendemos a orar y agradecer es porque sabemos que su respuesta viene en camino. Y eso es lo que hace nuestro agradecimiento. Lo cuarto que quiero enseñarte es que no debe importarte el tiempo ni las contrariedades. Tenemos que seguir adelante. ¿A qué me refiero con esto? La palabra del Señor nos enseña, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Muchas veces desistimos, muchas veces nos entristecemos, nos deprimimos, porque pasa el tiempo y no vemos la respuesta. Pero yo hoy quiero decirte que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto tenemos que aprender a esperar, porque todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo, tiene su hora. Dios nunca llega tarde. Mira a la persona que está a tu lado y dile, Dios nunca llega tarde. Lo quinto que quiero enseñarte para buscar a Dios es a tener una actitud correcta. ¿A qué me refiero con esto?
En tiempo de tu búsqueda, en tiempo de oración, en tiempo de esperar la respuesta de Dios, tienes que aprender a adorarle y a no quejarte. Qué fácil es quejarnos cuando las cosas van mal. Pero ¿sabe qué difícil es aprender a adorar al Señor en tiempos de crisis y de dificultad? Qué difícil sé que es adorar al Señor cuando hay un diagnóstico médico. Sé que se hace difícil adorar al Señor cuando hay tantas situaciones adversas en contra de nuestras vidas. Pero es allí que el Señor quiere que aprendamos a adorarle. Recuerdo el pasaje en el que Pablo y Silas, estando en la cárcel, en lo más adentro, después de haber sido golpeados, y ¿sabe qué? No por haber desobedecido a Dios, no, estaban caminando en obediencia al Señor. Y con todo y eso ellos estaban en la cárcel. Pero me gusta porque dice que cuando ellos estaban adorando, sobrevino un de repente. Dice que ellos oraban, cantaban himnos a Dios. Y sobrevino un de repente que hubo un terremoto y aquella cárcel, los cimientos fueron abiertos de aquella cárcel y ellos quedaron libres. Pero ¿qué produjo el de repente de Dios? Fue aprender a adorar en tiempo de dificultad. Fue aprender a adorar aún con heridas en su cuerpo. Fue aprender a adorar y a confiar en el Señor, aún estando en la cárcel en lo más adentro. Yo sé que muchas veces tú y yo no estamos en esa cárcel que representa ese lugar físico, pero sé que muchas veces hay situaciones en nuestras vidas que nos hacen sentirnos encarcelados, encerrados. Y es allí donde el Señor te dice, ¿quieres ver mi de repente? ¿Quieres ver realmente que yo pueda actuar, obrar en favor de tu vida? Tienes que cambiar tu actitud. Es tiempo, preciosa iglesia, de dejar la queja, de dejar la murmuración, de dejar de decirle al Señor las cosas que no van bien y levantarnos a decirle, Señor, aunque yo no entiendo por lo que estoy atravesando, con todo yo te adoraré. Aunque mis días están contados según un diagnóstico médico, mientras yo esté sobre esta tierra, yo continuaré bendiciendo tu nombre. Señor, aunque yo no entiendo por lo que ocurre o por lo que atraviesa mi familia, yo sigo declarando que yo y mi casa serviremos al Señor, porque tú eres un Dios de familia. Tenemos que aprender a dejar la queja y a tener una actitud correcta delante de Él. Y lo sexto y último que quiero enseñarte en este día es que Dios es bueno. Amo el pasaje cuando leo a Jesús en Mateo 7:9. Jesús dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Esa última palabra, pidan. El Señor quiere que aprendamos a pedir. ¿Sabe por qué? Porque Él es bueno, porque Él quiere bendecirte, porque Él quiere prosperarte, porque Él quiere que tú camines sobre esta tierra testificando que el Dios al que tú le sirves y el Dios al que tú amas es un Dios que cuida de ti y que cuida a tu familia. Dios es bueno, preciosa iglesia. Y me gusta mucho más cuando voy a Romanos, uno de mis pasajes favoritos, Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos dio al Hijo para que Él trajera salvación, sanidad, redención, para que Él muriera en esa cruz a pagar el precio por tu pecado y el mío, ¿cómo vamos a dudar al acercarnos y pedirle a Él por un esposo, por unos hijos, pedirle por nuestra familia, pedirle por nuestra economía, pedirle porque nos bendiga y nos guarde? ¿Cómo vamos a dudar si Dios es bueno? Si nos dio lo más preciado, lo más valioso del cielo, su Hijo Jesucristo, en que Él hoy va a cerrar sus oídos para escuchar tu clamor por las demás cosas que tú y yo podamos necesitar. Recuerdo en una oportunidad mi niño estaba muy pequeño, Jorge, y cuando veo tenía una hernia desde que nació umbilical. Cuando le dije a la pediatra, me dijo, Silvana, no te asustes, pero esto es de intervención porque la tiene muy grande. Y comencé, cada vez que yo cambiaba su pañal, colocaba mi dedo en su ombligo y le decía, Jesús, tú eres el sanador de mi niño. Yo declaro sanidad en este ombligo, yo declaro que vuelve a su lugar y a su tamaño normal. Pasaron meses y sabe que un día cambiando su pañal,
noté que el niño tenía el ombligo perfecto. Cuando me tocó llevarlo a la pediatra, le dije, mira el ombligo, ella es cristiana también. Y me dijo, wow, Silvana, la hernia desapareció. Ella examinaba y me decía, la hernia no está. Le dije, nuestro Dios lo ha hecho. Nuestro Dios es un Dios de milagro. Pedid y se os dará, dice el Señor. Pero pasaron unos años y en mi grupo de amistad una discípula me dijo, Silvana, mi hija la van a operar de una hernia umbilical. La miré y le dije, ¿sabes qué? Te la tengo. Porque Dios sanó a mi hijo de una hernia umbilical, vamos a orar. Bueno, ellos están poniendo fecha para la intervención. Yo le dije, extiéndela un poquito y vamos a orar por el ombligo de tu niña, que el mismo Dios que sanó el ombligo de mi niño va a sanar el ombligo de tu niña. Y así fue. A los meses ella me vino testificando y me dijo, Silvana, gracias a Dios mi hija tiene el ombligo perfecto y ya la operación no va. Nuestro Dios es un Dios de milagro. Tenemos que entender que Él es bueno y tenemos que acercarnos confiadamente porque Él lo quiere hacer. Recuerdo también a mi hijo cuando nació pequeño, comencé a ver que metía un ojito. De hecho, aún tengo fotos con su ojito que se le iba. Me mandaron a un oftalmólogo y él me dijo, vamos a planificar su operación en unos meses porque sí hay que intervenir. Yo dije, Señor, así como sanaste su hernia, tú vas a enderezar su ojito. Y le doy gracias al Señor porque por intervención divina mi hijo tiene sus ojitos perfectos. El Señor lo hizo. Preciosa iglesia, ¿por qué te cuento esto? Tengo muchos testimonios. Pero ¿sabe por qué me trajo hoy el Señor a esta casa? Para decirte que Él es bueno, que Él es fiel, que Él te ama, que Él te escucha, que no te desanimes, que no tires la toalla, que no abandones la carrera. Porque Él sigue teniendo el control de tu vida siempre que tú sigas clamando. Aunque el tiempo pase y tú no escuches, tú no veas lo que tanto esperas. Sigue confiando porque el que te lo ha prometido es fiel para hacerlo. El que te lo ha prometido es fiel y te dice, ¿sabes qué? Yo no fallo, preciosa iglesia. El hombre miente, pero Dios no miente. Su palabra se va a cumplir sobre nuestras vidas, pero necesita que nos alineemos, que caminemos de acuerdo a su voluntad para poder ver un Dios de milagro manifestarse en todas las áreas de nuestra vida. Veo a mucha gente con duda preguntarle al Señor, Señor, ¿será que quieres sanarme? Señor, ¿será que oro por mi hogar para que se restaure? Señor, ¿será que tú deseas prosperarme? Otros le preguntan, Señor, ¿será que quieres bendecirme? Pero hoy vengo a decirte que Dios sí quiere, que no solamente Dios lo puede hacer, sino que Dios lo quiere hacer en favor de tu vida. Dios lo quiere hacer en favor de tu familia siempre y cuando que tú tengas el milagro. Tú puedas decir a Él toda la gloria y toda la honra porque Dios no la comparte con nadie. No somos nada, no somos nadie. Somos solo vasijas en su mano y es Dios sobre nuestras vidas. Y siempre que reconozcamos que es Él, el dador, el que hace, el que cumple, el que obra milagro, Dios seguirá manifestándose a tu vida porque Dios lo quiere hacer, porque Dios te ama. Veo a un Dios que nos dice en Jeremías, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor dice que cuando lo buscamos de corazón lo vamos a hallar. ¿Sabe cuándo lo buscamos de corazón? Cuando le damos a Él el primer lugar de nuestras vidas. Cuando entendemos que Él debe ser el número uno. Cuando podemos amar a esposo, a padres, a hijos y todo lo que podemos tener, pero decimos, no Señor, ya bastó. Tú eres el número uno. Nada puede ocupar el lugar de Dios, número uno en nuestros corazones. Por eso nos dice Jesús en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estás en una nación, preciosa iglesia, donde tal vez tienes facilidades, donde tal vez tienes oportunidades para crecer, pero si algo te dice el Señor hoy es, no lo apartes de tu vida. El mucho trabajo y el afán no le quiten a Dios el primer lugar de tu corazón. No le quites a Dios el lugar de congregarte, de buscarlo, de que Él pueda ser el número uno. ¿Sabe por qué? Porque vengo de una nación que en estos momentos está hundida en la pobreza, en el dolor, en la desesperanza, en la miseria. Pero ¿sabe algo? Aún allí estamos aprendiendo a clamarle al Señor y a entender que Él es nuestro proveedor, a entender que Él tiene la última palabra en medio de toda situación. Y en medio de esa nación aprendemos que podemos pedir porque Dios nos va a sustentar y nos va a cuidar. ¿Cuánto más ustedes?
que muchas veces este mundo les lleva, o esta nación les lleva a trabajar tanto, que Dios pasa a ser el último lugar de nuestras vidas. No hay tiempo para Dios. Pero iglesia, el Señor quiere bendecirte, la bendición viene de Él. Pero Él quiere que aprendas que es cuando eres el número uno en tu vida. A veces decimos, sí, dejé de laborar para congregarme, para buscar las cosas de Dios. Pero ¿sabe algo? Ese tiempo Dios lo sabe multiplicar. Ese tiempo Dios lo sabe restituir. Pero cuando Él mira un corazón que dice, Señor, heme aquí, tú eres lo número uno en mi vida. Por eso Jesús dice, búscame a mí primeramente. Es a Él primeramente. Y todo, dice el Señor, todo, ¿me escucha bien? Viene por añadidura. Todo, porque es Él el que da los papeles, es Él el que da la casa, es Él el que te da el carro, es Él el que te da la familia, es Él el que te da todo lo que tú puedas necesitar, es Él el que pone gracia en el momento de la entrevista, es Él el único del cual pueden depender tus hijos, tu familia, tu hogar y todo lo que tú tienes. Pero dale a Dios en primer lugar en tu vida, para que entonces puedas conocer al Dios que te dice, pedid y se os dará. Porque Dios no tiene problema en bendecirte, todo lo contrario. Él dice, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, pero así como prospera tu alma, en todas las áreas. Cuando estamos prosperando espiritualmente, cuando nuestra alma está pegada a Él, cuando caminamos tomados de su mano, entonces Él dice, yo no tengo problema en darte todo lo demás, pero siempre y cuando tú quieras buscarlo, tú quieras servirle, Él sea el número uno en tu vida. Amén. Amén. Yo quiero pedirte en este día, si tú estás aquí por primera vez, o si tú me estás escuchando a través de YouTube, que Jesús nos dice que si confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor y creemos en nuestro corazón que Él es levantado de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, dice su palabra, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo quiero pedirte allí que tú con tus ojos cerrados puedas repetir conmigo, Señor Jesús, en este día yo te acepto y te recibo como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy tu Santo Espíritu dirija cada uno de mis pasos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero orar por ti. Señor, yo te doy gracias, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en obediencia a ti, precioso Rey, he hablado lo que tú has puesto en mi corazón. Señor, y si algo te pido, porque tú estás aquí, y tú me has dicho, Señor, que no solamente tú puedes, sino tú quieres. Que en este día, Espíritu de Dios, tú pases tu mano, Señor, por cada persona que está aquí presente y por todos los conectados a través del YouTube, trayendo sanidad, Padre bueno, sanidad en sus emociones, en sus sentimientos, en corazones rotos, corazones enlutados. Señor, seas tú, Espíritu de Dios, restaurando ahora mismo cada vida, Padre, y cada diagnóstico médico, cada dolencia, cada enfermedad en el nombre de Jesús. Hoy ellos colocando la mano en el área afectada. Declaro en este momento en el nombre de Jesús que es tu mano sobre ellos, Padre. Desarraigando toda dolencia, toda enfermedad, por el poder que me da tu palabra. Así como tú sanas, Señor, dice que tú no has cambiado. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Glorifícate, Espíritu de Dios, que reconoceremos que es tu mano sanadora pasando hoy por cada cuerpo. Todo quiste desaparece, toda ceguera física y espiritual se va, toda sordera desaparece en el nombre de Jesús. Declarando ahora mismo que toda úlcera es sanada, declarando ahora mismo que toda gastritis es quitada en el nombre de Jesús. Que tú pasas tu mano sobre el vientre de cada mujer y toda esterilidad es quitada por el poder de tu palabra, porque mío tu palabra donde dice que no hay esterilidad en tu pueblo, precioso Dios. Declaro tu promesa sobre ese vientre en el nombre de Jesús, declarando ahora mismo, Señor, que tú te glorificas, restaurando cada órgano y poniéndolo nuevo. Toda célula cancerígena se seca y deja de producir mal. Declaro senos limpios, úteros limpios, vientres completamente
completamente sanos en el nombre de Jesús. Ovarios poliquísticos, quites, desaparecen ahora en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Declarando, Espíritu de Dios, que es por tu nombre, para tu gloria, que esto será hecho, Señor. Gracias, Padre. Declaro que tu pueblo, Señor, a partir de este día, lo llevas a otro nivel de oración, a otro nivel de fe, donde nada ni nadie, Señor, les apartará de aprender a caminar confiadamente en tus manos. Recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.